Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero miren todo el video. Vamos a estar reflexionando acerca de una frase bastante utilizada en el sistema cristiano, alrededor de lo que es el cristianismo, y es la frase: no juzguéis para que no seas juzgado. Frase que se encuentra en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Lucas, que lo vamos a estar analizando. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1, y dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Verdad? Esta es la frase. Y es una frase bastante utilizada en la iglesia. ¿Y saben para qué la utilizan? Para justificar sus maldades. Hermanos que utilizan esta frase para justificar sus maldades. Porque se esconden. Miren que utilizan la palabra de Dios para esconderse. Para esconderse o para justificar sus errores, para justificar sus pecados, para justificar que sus malas actuaciones. Se refugian o se esconden bajo esta frase, que si miramos el contexto, que si seguimos leyendo, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice la Escritura. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el contexto donde está este versículo. Y obviamente aquí vemos dos hermanos. Dos hermanos. Por eso dice la frase: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, aquí hay un hermano que juzga. Aquí hay un hermano que juzga y está juzgando a otro hermano. Pero los dos están en pecado. Los dos están en pecado porque uno dice: mira la paja que está en tu ojo, dice el hermano que juzga. Y luego saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero el que está juzgando, miren, si echan de ver, le dice que es una viga. Y es una viga, es un gran trozo de árbol. O sea que el pecado que está cometiendo ese hermano es más grave. Es más grave a los ojos de Dios que al que quiere sacar la paja. La paja es una paja, es un zacate. Es una paja de trigo, de trigo. Entonces vemos que no está realizando un justo juicio. Por eso el Señor le dice: hipócrita, le dice, saca primero la viga, el gran trozo de árbol que tú tienes en el ojo, y luego ve y saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces no están ejerciendo un justo juicio. Pero la Biblia no habla de que no podemos juzgar. Es más, la Biblia en el Evangelio de Juan nos dice que juzguemos con justo juicio. Dice Juan 7:24, para darle la cita bíblica y ustedes la busquen: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que nos manda el Señor.
Porque en realidad de las cosas, me voy a poner de ejemplo yo. Yo pasé bastante tiempo de mi vida en fornicación. Gracias a Dios. Dios tuvo misericordia de mí y me concedió casarme con mi esposa. Ahora, ¿cómo yo iba a exhortar a alguien que estuviera en fornicación? ¿Cómo yo iba a juzgar? ¿Cómo yo iba a examinar la vida de otro hermano que estaba cometiendo pecado si yo también estaba cometiendo pecado? Ahora van a decir, nosotros los cristianos siempre vamos a cometer pecados, sí. Porque dice el apóstol Juan que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo, es cierto. Pero a practicar el pecado ya es otra cosa. Así que Dios nos manda a juzgar con justo juicio. A no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué piensan ustedes? Tienen ese pensamiento religioso donde dicen, no, es que no podemos juzgar para que no seamos juzgados. O realmente vamos a estudiar la Biblia y vamos a escudriñarla y vamos a llegar a un acuerdo donde sí, los cristianos podemos juzgar, como el caso que juzgó el apóstol Pablo a la iglesia, en la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5. Pablo hizo un justo juicio ahí. Un justo juicio que los líderes de esa iglesia no lo pudieron hacer. Por eso les exhorta. Y con mano dura el apóstol Pablo les dice, 1 Corintios 5, versículo 2, y vosotros, le dice a los líderes, a los pastores, estáis envanecidos, dice, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, ¿podemos o no podemos juzgar dentro de la iglesia? Ahí está el capítulo 5 del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Léanlo todo. Incluso el capítulo 6 sigue hablando de ese tema. Pero la gente, para justificar sus pecados, salen con esta frase, no juzguéis para no ser juzgado. Hay que escudriñar bien las escrituras y no solo quedarnos en un pequeño versículo. Hay que ver todo el consejo de Dios. Hay que ver el consejo de Dios, todo, comparar, porque la Biblia no se contradice, ¿no? La Biblia no puede decir aquí, no juzguéis para que no seas juzgado, y en el Evangelio de Juan decir, no juzguéis por la apariencia, si no juzgás con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, la Biblia no se puede contradecir. Bendiciones, que el Señor le dé sabiduría, inteligencia y que podamos escudriñar más las Escrituras.